Continuamos con más. Nuestra salud. Nuestra gente, y ahora en el segmento Nuestra Salud, que hoy vamos a estar desarrollando un tema totalmente distinto a lo que hemos venido haciendo en programas anteriores. Hemos hablado desde una gripa hasta casos como diabetes y cosas así, y en este caso es muy importante porque hay muchas personas que pues por alguna razón u otra razón no han podido tener hijos. Yo no sé si usted se ha preguntado a raíz de qué. Si ha ido a su médico general o algún médico especialista que de repente pues lo revise y puede evaluar la situación en la que se encuentra y darle un resultado exacto del por qué no ha podido tener hijos. En este caso pues le doy la bienvenida. Yo voy a dejar que ella se presente porque el nombre es bien raro. Al final vamos a decir solo embrióloga. Doctora Wendy Fuentes, bienvenido, un placer definitivamente para nosotros tenerlo aquí en su casa ahora, nuestra gente. Cuéntenos. Muchas gracias. Denos esa especialidad, es que es bien larga y me cuesta. Ok, bueno, yo soy doctora en microbiología con orientación en análisis clínico y me especialicé en la Ciudad de México en el Instituto Nacional de Perinatología, en Lomas de Chapultepec, ¿verdad? Porque hay dos institutos en la ciudad, en manejo de técnicas de alta complejidad en el laboratorio de reproducción asistida o embriología, ¿verdad? Se nos puede llamar embriólogos. Qué interesante este tema que vamos a estar abordando, así que usted, televidente de cualquier parte del país que nos esté sintonizando, la invitación es que nos envíe sus interrogantes a través de 3182-4375. Nuestros números de planta telefónica también están habilitadas si usted nos quiere llamar. Estamos totalmente en vivo. La recomendación de siempre es que le baje volumen a su televisor. Este tema bastante importante, yo le hacía una consulta a ella tras cámaras antes de iniciar este segmento, que cómo puede hacer una persona, una mujer que quiere salir o quedar embarazada y ya sea operado. Bueno, hay dos tipos de procedimientos, ¿verdad? Si lo llevamos con la parte, lleva un proceso fisiológico, o sea, hace una recanalización, no tienen ningún procedimiento de reproducción asistida, ¿verdad? Y eso sí se le aclara a cada uno de los pacientes. No tiene éxito del 100%, ¿verdad? ¿Qué es lo que el médico puede hacer cuando una paciente se ha operado? Realizar una recanalización. Como les digo, no siempre estas recanalizaciones van a ser efectivas y por un segundo proceso pues ya es una fertilización in vitro, que es una estimulación ovárica, una extracción de óvulos y realizar en el laboratorio de embriología una fertilización in vitro. Por muchos años, doctora, hemos visto básicamente este proceso en lo que era ciencia ficción. Verlo en películas era muy común, para enseñarle más o menos a la gente cómo podía hacerse este proceso. Pero vamos a entrar en tema y la doctora nos trae una presentación en la cual va a explicar este proceso, cómo más o menos opera y desde la parte clínica, para que nosotros sepamos un poco más acerca de lo que estamos hablando, doctora. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el diagnóstico de la fertilidad, ¿verdad? Nosotros como Centro de Diagnóstico y Fertilidad le ofrecemos no solo al paciente, sino que también al médico especialista o subespecialista a que realice una serie de análisis pues con nosotros, ¿verdad? Como le comentamos, este es una definición dada por la Organización Mundial de la Salud, que la fertilidad se define como la incapacidad de lograr el embarazo después de tener relaciones sexuales regularmente sin ningún método anticonceptivo durante un año, esto en mujeres menores de 35 años y 6 meses cuando ya tienen más de 35 años. Después les vamos a explicar por qué la importancia de la edad, ¿verdad? Que es uno de los factores que necesitamos, que el médico necesita regular para el paciente. Pasamos a la siguiente imagen, ahí podemos ver. El diagnóstico de la pareja infértil se va a evaluar con un médico especialista en reproducción humana, preferiblemente, la exploración ginecológica completa, que esto puede llevar ecografías y una serie de análisis, la verificación ovárica, que es mediante hormonas, igual ecografías, y el análisis seminal, que esto es por medio de un espermograma, cultivos seminales y capacitaciones espermáticas, que es un procedimiento que pasa in vivo en el útero de la mujer, pero que nosotros lo realizamos in vitro en Fertilab. En el caso de que el paciente tenga una enfermedad de transmisión sexual, se realiza una serie de cultivos y pruebas para dar tratamiento a esto, ya que
Si el paciente tiene clamidia, como ya se conocen estudios científicos, esto afecta la fertilidad, o las infecciones recurrentes, ¿verdad? Causan algún tipo de lesión en el útero y eso nos va a dañar. El tratamiento de estas parejas mediante técnicas de baja complejidad es modificar los factores que dificultan la fertilidad, ¿verdad? Esto puede ser mediante procedimientos quirúrgicos en algunos casos, como nos mencionaba aquí su compañera, cuando estas pacientes se esterilizan, ¿verdad? Entonces sí tienen que someterse a procedimientos quirúrgicos, o en el caso que tengan alguna obstrucción en trompas o algún daño en útero, ¿verdad? Teniendo necesariamente que contar con reserva ovárica, que esto lo medimos con una hormona que se llama hormona antimuleriana. Somos el único laboratorio en Tegucigalpa y a nivel suroriente que lo estamos realizando, ¿verdad? Es muy importante. La permeabilidad ovárica, que esto lo va a realizar el médico. Incluso vamos a necesitar de un radiólogo para que realice las histerosalpingografías que se realizan en determinadas fechas de ovario para ver que todas las cavidades uterinas están completamente funcionales, la función endometrial y cada uno de los factores endocrinos. Tras esta acción se procede a estimular ováricamente a la paciente, esto mediante medicamentos, ¿verdad? Lo que el médico requiere, y nosotros como centro de fertilidad, es que haya un crecimiento de útero para realizar el procedimiento, ya sea por coito programado, que esto es baja complejidad, o una inseminación artificial, que es capacitando la muestra del paciente. En el caso de la infertilidad en Honduras, ¿verdad?, o problemas de fertilidad, vemos que el 2% es diagnosticado adecuadamente por especialistas en reproducción asistida. En cambio, el 98% no asiste a médicos especialistas, tal vez porque no conoce o incluso es diagnosticado de una manera inadecuada. Es importante que estos pacientes busquen un especialista. Vemos que el 30% asiste a un médico cuando a un año de no haber embarazado, el 6% de 2 a 6, el 9% de 2 a 3, el 10% de 3 a 4 años que no han logrado un embarazo sin métodos anticonceptivos, y vemos que la mayoría, que es el 45%, es el que está asistiendo después de 5 años. Les comentaba acerca de la reserva ovárica, ¿verdad?, que esto nos lo da la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana, o sea, todas las mujeres, todas, y me lo preguntan con frecuencia los pacientes, es que nosotras las mujeres nacemos con una reserva ya dada de folículos, ¿verdad? Esto significa que tenemos un número ya determinado de óvulos, perdón. Cuando ya comenzamos a menstruar, hay un grupito, por decirlo así, que son captados mediante las hormonas, y vamos a ovular únicamente uno, solo uno se va a desarrollar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que si vemos esta gráfica de la reserva ovárica, cuando tenemos 17 años, tenemos una reserva ovárica muy alta porque hemos comenzado a menstruar de 10, 12, 13 años hasta 16 en algunas ocasiones, pero a medida esta menstruación sigue avanzando y la edad sigue avanzando, la reserva ovárica va a ir disminuyendo, porque a diferencia de los hombres, nuestros óvulos, en mi caso, tienen 33 años, pero sus espermatozoides apenas tienen más o menos 90 días de haber sido desarrollados, ¿verdad? Que hay una mitosis y todo eso. En cambio, nosotras no. Por eso, los problemas de fertilidad en la mujer después de los 35 años son mucho mayores que cuando tenemos 17. Pero cuando tenemos 17, las mujeres tal vez dicen, tuve una vez relaciones y me embaracé, y es muy probable, si está fértil, se puede embarazar, ¿verdad? No significa que sea una regla. Y después de los 35, pues es más complicado porque nos hemos expuesto a una serie de factores anticonceptivos, tal vez ya tenemos problemas hormonales, y por eso es que el médico debe previamente realizar una serie de análisis para poder decir o evaluar el caso de la fertilidad. Esto no significa que porque la mujer tenga 35 años o más sea el problema de la persona, de la femenina, sino puede ser masculino.
¿verdad? Entonces, la misma Organización Mundial de la Salud nos divide los problemas de fertilidad tanto un 40% en mujeres, hombres, y el 20% es idiopática. Significa que no han encontrado el por qué estas personas están bien, pero no pueden lograr un embarazo. Ya es una cuestión más divina, podríamos decirlo. Pues es que mira, hay un montón de factores, hay receptores en el endometrio, cuando ya hay receptores en el embrión, hay receptores en el endometrio, cuando el embrión llega a útero, luego no hubo como que se pegara, por decirlo así, ¿verdad? Una recepción adecuada, y entonces ya luego no se pudo formar placenta y eso no hubo un desarrollo embrionario, ¿verdad? Es importante mencionar esto, ¿verdad? Una consulta que yo tengo, pues, ¿cómo puede afectar a una mujer que tiene 29, 26 años y ha, pues, planificado desde muy temprana edad y quiere ella salir embarazada? ¿Cómo puede afectar también la planificación en este caso? Pues es que mire, hay personas que no les afecta, por eso le digo. Siempre el médico va a realizar una serie de análisis, ¿verdad? Y es el médico quien va a dar el diagnóstico completo del por qué o qué está afectando. Porque hay mujeres que planificaron toda su vida y dejaron los anticonceptivos a los 40 y salieron embarazadas al mes y le dijeron, no, probablemente se va a tardar un año, ¿verdad? Esto cambia según cada paciente. Por eso, mire, cuando la gente igual nos llama, ¿cuánto voy a gastar? Uno no le puede decir, va a gastar 5,000, va a gastar 20,000, o sea, uno le dice más o menos esperando que este paciente no tenga ningún otro problema, ya sea él, o sea, el esposo, funcional, endocrino, o que ya no hay ningún tipo de tratamiento para ninguno de los dos. Es la verdad bien difícil y me imagino, bueno, ustedes lo mencionan como de alta complejidad, porque obviamente cabe pues destacar que puede ser un caso distinto uno del otro. Me llamaba la atención lo que usted mencionaba, doctora, cuando las personas pues mayores de 35 años están renuentes a tener un bebé. Sabemos que ya solo por la edad se transforma en un embarazo de alto riesgo. Pero hay una situación también que hablábamos tras cámaras, que es cuando una persona de repente se casa con otra, decide operarse, ya sea haciéndose la vasectomía o de repente amarrándose las trompas o algo así para poder evitar salir embarazada. En este caso pues se aplica y queda justo lo que ustedes realizan, ¿verdad? Para poder ayudar a una persona. Y está también el otro caso, que es que normalmente por ignorancia, pues sobre todo uno de hombre, empieza a acusar a la mujer de que sí, que vos no servís, que sos incapaz de poderme dar un hijo, o que mira, que yo quiero tener hijo y vos no podés. Tiene el conflicto matrimonial. Hay un conflicto y muy importante eso, y también se ha visto que pues es un factor de divorcio. Pero en este caso, como usted lo mencionaba, puede ser que también el problema radique en el caballero. Entonces, ¿cómo en el caso de los hombres pueden saber vía qué análisis o vía qué examen si realmente el problema radica en mí? Si de repente pues hay espermatozoides, pero normalmente se usa una palabra bien vulgar en la calle que es dispara balas de salva. Entonces, ¿cómo es el caso para poder determinar si el problema radica en uno y por qué se da esa situación? Pues mire, de igual manera se hacen una serie de estudios hormonales, ¿verdad? Testosterona, prolactina, el médico determina. Pero a nivel de laboratorio, igual el médico le va a mandar a hacer un espermograma. El espermograma le da mucha información al médico, no solo concentración, no solo volumen, sino también si hay presencia de anticuerpos mediante algún tipo de aglutinación, ¿verdad? Que uno reporta dentro del laboratorio, el tipo de anormalidades en relación a la morfología, porque usted puede tener una movilidad no tan mala, pero una morfología inadecuada, y eso no va a ayudar tampoco a una fertilización. Es bien difícil para el hombre, ¿verdad? Porque para el hombre el hecho de embarazar o un volumen de eyaculado, yo creo que piensan que es que eyaculan 20 ml, pero no, señores, no es eso. No se preocupen, o sea, son un montón de factores que uno toma en cuenta para darle al médico y que el médico dé el diagnóstico al paciente. Mire, usted realmente tiene un problema, vamos a tratarlo, porque sí, hay una serie de, no solo vitaminas, sino medicamentos, incluso si el paciente es diabético, usted va a ver problemas en su celularidad. Si tiene problemas de tiroides, la tiroides ya sabemos que daña la fertilidad, entonces todo esto hay que checarlo
para luego someter en tratamiento al paciente y que éste mejore. En algunos casos no hay mejoría, ¿verdad? No hay mejoría. Hay algo que es bien interesante también, que ahorita se me viene a mente recordando todo y pues estando en este tema, donde yo he escuchado a muchas mujeres decir, es que tengo ovarios poliquísticos y por eso yo creo que no podré salir embarazada nunca. Entonces, igual cuando la paciente tiene ovario poliquístico, el médico le va a realizar la hormona antimuleriana, estradiol, LH, FSH, una serie de hormonas que son las que ayudan a su ovulación, ¿verdad? Cuando el médico ya tiene todo esto, más las ecografías, entonces dan tratamiento. Algunas pacientes se quejan porque, ay, que me dio metformina, ay, no, que me dio anticonceptivo. Pero el médico, cada médico, según sus conocimientos y según su experiencia, va a indicar el tratamiento, ¿verdad? Y después de que él ya ha regulado periodos y su ovulación y que el ciclo hormonal lo checa que está bien, estructuralmente está bien, entonces es cuando él viene y estimula para que haya una ovulación, ya sea para que sea un coito programado, que un coito programado es, el médico le da las indicaciones del medicamento. Luego nosotros en reproducción hablamos de un disparo, ¿verdad? El disparo es que le da otro medicamento que va a ayudar a madurar el óvulo y va este óvulo a ser ovulado, va a estar en las trompas para que cuando usted tenga relaciones sexuales logre la fertilidad. De igual manera no solo es uno, el médico estimula porque espera obtener de 2 a 3 óvulos, ¿verdad? Es lo recomendado. Doctora, nosotros hablamos también tras cámara y yo hacía la consulta porque pues ese tema es totalmente nuevo, o sea, de repente pues no tiene tanta fuerza aquí en lo que es el país, acerca de los bancos de semen, ¿verdad? Cuando de repente personas pues no pueden tener, porque de repente el problema radica en el caballero. Usted me decía que ya a nivel de aquí del país pues ya está próximamente a abrirse lo que es el banco de semen, pero de repente que yo me pongo a pensar, ¿no? Qué difícil ha de ser eso, tomar una decisión de que, por ejemplo, si yo estuviera casado con Alejandra, decirle, bueno, mira, queremos un niño y ¿qué onda? Pues vamos y busquemos con el médico alguna opción, vamos al banco de sangre, pero ¿qué evalúan en el banco de sangre? O sea, yo voy a saber que, porque yo quiero que se parezca a mí, por lo menos. O sea, imagínense que yo busque un chinito y nosotros, o sea, yo trigué, yo imagino que ella también, bueno, que ella sale medio chinadita también, cuando se maquilla, así. Entonces, ¿cómo hacer para que tenga eso? Pues, o sea, ustedes lo pueden ver color de ojos, pueden ver color de, qué sé yo, no sé. Pues, ok, le explico. La finalidad del banco de semen no solo es en ayuda al paciente que tiene problemas de fertilidad, sino también a estos pacientes que se van a someter a quimioterapias, radioterapias o cuando tienen cáncer de próstata, ¿verdad? Entonces estos pacientes, antes de ser sometidos a un proceso quirúrgico o quimioterapéutico, radioterapia, ellos mediante una serie de análisis moleculares, porque voy a guardar su semen, ¿verdad?, conjunto con otros. Entonces, realizo todas estas pruebas para ver que no tenga VIH, hepatitis y cualquier virus que me le pueda contaminar en mis otras muestras, y me da sus eyaculados. Estos eyaculados se capacitan y se almacenan, ¿verdad?, en nitrógeno líquido para poder guardar su fertilidad, para que usted después de esos procedimientos me diga, fíjese que mi esposa quiere embarazarse, pero mediante espermogramas hemos visto que el nivel de concentración, movilidad no es adecuado. Realizamos entonces una inseminación con sus espermatozoides capacitados, ¿verdad? Esto en el caso de esos pacientes. En el caso de los pacientes que presentan problemas de fertilidad y el hombre es el problema y no hay nada, entonces es un donante. Vamos a hablar como en sentido simple porque la gente se confunde. Claro, claro. Cuando usted va y dona una unidad de sangre, ¿qué es lo que el médico busca? Que su RPR concuerde con su tipo sanguíneo, porque si no puede causar un shock, ¿verdad? Entonces, en este caso no es que un chino no va a embarazar a una negrita, claro que la va a embarazar, ¿verdad? Probablemente porque uno siempre habla de probabilidades, es importante. Pero uno hace este tipo de selección en el donante cuando el paciente dice, mire, mi esposo es trigueñito, es lampiño o es bien barbudito. Entonces uno le presenta al paciente
mire, este paciente, este donante, ¿verdad?, tiene estas características físicas. Y mediante eso el paciente escoge su donante, ¿verdad? Donantes que pues esperamos tener en el laboratorio, en el centro, para poder ofrecer este servicio a las personas que realmente lo necesitan. Qué interesante, realmente sí, estoy sorprendida también, ¿verdad? Porque cómo va avanzando la ciencia increíblemente y uno no se da cuenta de todo lo que está a su alrededor. Así que usted, televidente, si tiene algún interrogante, nuevamente hacerle la invitación que nos escriba mediante nuestro número de WhatsApp 3182-4375. También nuestras plantas de teléfono están habilitadas para que usted nos llame totalmente en vivo de cualquier parte del país. Ahora bien, doctora, yo tenía una consulta respecto a las mujeres, en mi caso, que no tengo hijos, ¿verdad? Y tengo 24 años, que posiblemente queremos hacernos un chequeo general y decir, bueno, de tanta edad yo quiero un hijo, yo me quiero casar, yo quiero rehacer mi vida, o sea, yo quiero untarme con una persona o casarme y quiero pues preparar mi organismo para un bebé. ¿También podemos hacernos algunos exámenes? Claro que sí, de igual manera le realizarían su reserva ovárica, ¿verdad? Porque no significa que porque esté joven su reserva ovárica esté bien. Correcto. Entonces realizarían su reserva ovárica, su chequeo hormonal. Si la doctora o el médico especialista cree necesario realizar alguna histerosalpingografía, lo va a hacer, o le va a decir, fíjese que hay que someterse a un procedimiento quirúrgico, pero es el médico, como le digo, mediante la ayuda del centro, que va a diagnosticar su problema. Y es importante, ¿verdad? Porque creo que todos necesitamos hacer estos chequeos como mujeres. Después, hablando, usted tocó algo respecto al cáncer de próstata, pero hablando un poco también, cuando una mujer ha salido de un cáncer de mama o cáncer en alguna área de su cuerpo y dice, bueno, yo no tengo hijos y quiero prepararme para poder ser madre, ¿cómo esto le puede perjudicar después de haber pasado un procedimiento tan pues lamentable en su vida como el cáncer? Bueno, miren, en algunas ocasiones cuando los procedimientos quimioterapéuticos tienen un daño, ¿verdad?, en las células, tienen una repercusión en las células y eso ya es conocido. Actualmente los fármacos tienen protectores, ¿verdad?, que en algunas ocasiones no dañan, pero en algunas ocasiones sí las pacientes quedan muy afectadas. Entonces, lo que se le recomienda al paciente, ¿verdad?, el médico se lo va a recomendar, es una estimulación ovárica previo al procedimiento y se hace la extracción de óvulos, pero eso solo se hace en un laboratorio de fertilización in vitro y eso sí es alta complejidad. Por el momento, ¿verdad?, como es un proyecto futuro que nosotros tenemos, el laboratorio de alta complejidad, solo manejamos baja complejidad. Entonces, el médico, pues si tiene que hacer un procedimiento ya lo va a hacer. Y ahorita al menos nosotros no le podemos ofrecer ese servicio, pero sí, claro que en un futuro lo vamos a ofrecer. Primero Dios, ¿verdad? Correcto. Vamos a ofrecerlo para ayudar a estas pacientes que se someten a estos procedimientos. Porque sí, ya ve que esto es hasta bíblico, pues sí. Hasta Sara. Sara se sentía inservible porque ella no podía fecundar un hijo, ¿verdad? Pero así se sienten las mujeres cuando luego no pueden embarazarse. Y sufren y lloran. Y mire, el problema de los tratos de fertilidad no solo es un trato, le voy a hacer un análisis o le voy a hacer una cirugía, es un trato que también interviene el psicólogo, sí, el psiquiatra en algunas ocasiones, el radiólogo, el médico especialista, nosotros como laboratorio, y es una cadena bien grande, ¿verdad? No solo es que llego al médico y hoy voy y hoy me voy a embarazar, porque no son así los procesos. Y no solo a la mujer le puede tener alguna repercusión psicológica al no concebir un hijo, también a los hombres, ¿verdad? Porque en la mayor parte de los hombres como las mujeres deseamos y procrear y hacernos una familia y poder tener ese núcleo familiar que toda mujer y todo hombre sueña. Entonces es bien complicado cuando un hombre también se da cuenta de que probablemente tiene muy poca fertilidad, ¿verdad? Y es claro, bien complejo. Sí. Bueno, doctora, ya para ir finalizando vamos a darle lectura a un par de mensajes de texto que nos han caído en nuestra línea de WhatsApp para ver si usted puede ayudar a la gente a brindar algún consejo de qué pueden hacer. Tenemos un mensaje, dice: hola, buenos días, Dios les bendiga, les estoy viendo aquí desde Pimienta Cortés. Mi consulta es qué se puede hacer para salir embarazada. Tengo dos bebitos de 14 y 11 años, los dos los tuve por cesárea
Y la pregunta es que ella no sabe si la operaron porque no planifica. Asumo que quiere tener un tercer hijo y no ha salido embarazada. Mire, eso se le llama fertilidad secundaria, ¿verdad? Son las pacientes que ya tuvieron hijos, pero luego no logran tener sin utilizar métodos anticonceptivos. Ella dice que no sabe si la operaron. Entonces, podría ser, ¿verdad? Su médico tiene que evaluarla y todo, pero podría ser que como tuvo cesáreas, esa cicatriz está causando algún tipo de obstrucción, ¿verdad? Entonces, por eso necesita siempre ir al especialista para que haga ecografías, histerosalpingografías, histerosonografías, y mediante estos estudios ella le va a decir, ¿hay un problema estructural o no hay un problema estructural? Ok. Seguimos con mensajes de texto. Brian, nos dicen por acá, muy buenos días, un saludo para ustedes. Mi consulta, yo los veo desde San Pedro Sula, una consulta. Tengo una hija de 20 años que tiene un problema con el periodo, se le quita y le vuelve. ¿Qué problema tendrá? Muy buenos días, doctora, los veo desde la zona norte del país. En primer lugar, como le comento, tiene que realizarse una serie de análisis hormonales, ¿verdad? Para ver el por qué no menstrua, cómo está su estradiol, LH, FSH, progesterona, prolactina, testosterona y etcétera. Y eso lo va a evaluar el médico. Si hormonalmente está bien, entonces el médico va a checar estructuralmente qué es lo que está mal. O podría ser la tiroides, podría ser, ¿me entiende? Un montón de factores que tienen que ser guiados por el médico. Y lo que sí le recomiendo a cada uno de los pacientes es que busquen un especialista en reproducción humana. Son realmente los que manejan y conocen la función hormonal adecuada en estos pacientes. Así es. Y le damos lectura a nuestro último mensaje de texto para darle la despedida a la doctora Wendy. Dice, buen día, quisiera saber de algún método de planificación que no produzca cáncer. La gente tiene mucho miedo de los medicamentos que producen cáncer. Sí, pues mire, estamos expuestos a un nivel de contaminación y radiación, etcétera, que daña nuestras células, ¿verdad? Pero sí le recomiendo que vaya al médico. Yo no sé de fármacos más que de estimulación ovárica, y eso se lo va a decir su médico, ¿verdad? Más que todo en concepción, en anticoncepción, él le va a dar algún tipo de recomendación. Doctora, antes de despedirle, su valoración final acerca del tema ya de lo que es la fertilidad por las personas que pues tienen esa consulta de, pucha, ¿será que sí, será que no? Bueno, en este caso de forma generalizada, hombres y mujeres. Ok, por favor, si ustedes presentan algún tipo de problemas en relación a concebir un embarazo, asistan a un médico especialista, porque es el que les va a guiar adecuadamente en relación a análisis y a nivel estructural o quirúrgico o ecografía. Por favor, asistan, que son ellos los que realmente van a manejar su caso adecuadamente. Qué interesante, ¿verdad? Buenísimo tema este. ¿Dónde la podemos encontrar? Nosotros estamos ubicados en Torre Médica Zafiro, esto en Colonia Tepeyac, en el segundo nivel. Es muy fácil de llegar, ¿verdad? Esto es contiguo al Boulevard Juan Pablo II. ¿Qué números de teléfonos tienen? Tenemos en el fijo 2281-0406 y el celular 8869-0344. Ok, perfecto. Bueno, fíjate que a mí se me ocurre, vamos a hacer ya de una sola vez, una nota, vamos a ir ahí para que esta muchacha, para verlo en vivo, cómo es ese proceso, porque yo lo tengo todavía acá, fíjate, lo tengo acá, entonces vamos a hacer eso, doctora, vamos a cuadrar. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, doctora. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, y usted que está en casita, pues ya sabe, ¿verdad? Si tiene algún problema de repente con este tema de la fertilidad, pues ya sabe dónde encontrar a los expertos que le van a poder indicar cuál es la solución para que usted pueda remediar este conflicto, Alejandra. Así es, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Invito a que no nos cambie porque ya regresamos con mucho más en su revista informativa Nuestra Gente. Nuestra Salud.